Sigmund Freud. Médico, pensador y creador del psicoanálisis, Freud no solo propuso una teoría revolucionaria sobre la mente humana, sino que también ofreció un nuevo método para escuchar el sufrimiento psíquico. Esta biografía recorre su vida, sus ideas y el legado de una figura que cambió para siempre nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Para entender a Sigmund Freud, es necesario situarlo en el contexto del mundo en el que nació y creció, el Imperio Austrohúngaro del siglo XIX. Freud no emergió del vacío. Fue producto de un tiempo de grandes tensiones intelectuales, políticas y culturales, y de una ciudad, Viena, que se debatía entre la tradición conservadora y la modernidad más radical. Nacido en 1856 en Freiberg, una pequeña localidad de la actual República Checa, Freud llegó al mundo en pleno auge del Imperio de los Habsburgo. Esta vasta y diversa entidad política unía pueblos germánicos, eslavos, húngaros, rumanos e italianos bajo una misma corona. Era un mosaico cultural lleno de contrastes. Por un lado, conservaba estructuras feudales y aristocráticas, por otro, se expandía industrial y científicamente. A mediados del siglo XIX, Viena era una de las capitales intelectuales de Europa. Era el hogar de grandes músicos, científicos y filósofos. Sin embargo, también era una ciudad marcada por fuertes tensiones sociales, el antisemitismo comenzaba a expandirse, las ideas liberales chocaban con el autoritarismo imperial. Y las clases trabajadoras exigían derechos que la nobleza no estaba dispuesta a ceder. Freud nació en una familia judía en una época en que ser judío en Europa Central no era fácil. Aunque legalmente los judíos tenían ciertos derechos civiles, socialmente eran marginados y, muchas veces, despreciados. En Viena, el antisemitismo tomaba formas tanto populares como institucionales, especialmente en las universidades y el ámbito político. La experiencia de ser un otro, un marginado dentro de la cultura dominante, marcó profundamente a Freud. Aunque él mismo no fue religioso ni practicante, nunca renegó de su identidad judía. Esta doble conciencia, ser parte de una cultura y a la vez estar apartado de ella, pudo haber agudizado su mirada crítica hacia la sociedad y facilitado su capacidad para cuestionar lo establecido. El siglo XIX fue una era de descubrimientos científicos y transformaciones intelectuales. Charles Darwin había publicado El origen de las especies en 1859, poniendo en jaque la visión religiosa del mundo. La física, la biología, la química y la medicina experimentaban avances sin precedentes. Esta atmósfera científica de búsqueda y ruptura con las explicaciones tradicionales influyó en el joven Freud, quien eligió la medicina como su campo de estudio. Pero Freud no sería un médico convencional. Atraído por las regiones oscuras del pensamiento humano, pronto comenzaría a explorar un terreno en el que la ciencia apenas había puesto el pie, el alma, la mente, lo inconsciente. Viena no solo fue un centro musical y científico, también fue una ciudad plagada de contradicciones psicológicas. Mientras en las calles bullía la modernidad, dentro de las casas predominaba el puritanismo, la represión y las apariencias. La moral victoriana exigía contención, especialmente sexual, y rechazaba cualquier forma de expresión emocional desbordada. Este ambiente, en el que todo lo instintivo debía ocultarse bajo la máscara del decoro, ofrecía el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de una teoría que tratara precisamente sobre aquello que se reprime. Se oculta y retorna, el inconsciente. Influencia de la filosofía y la literatura. Freud no solo se alimentó de la ciencia de su época. También bebió de la filosofía alemana, especialmente de Schopenhauer y Nietzsche, y de la literatura clásica. Su escritura está llena de referencias a Sófocles, Goethe, Shakespeare, y más adelante, incluso Dostoyevsky. La tragedia humana, el deseo, la culpa, el conflicto interior, estos eran temas que ya estaban presentes en el arte y la literatura, pero que Freud intentaría sistematizar en un discurso clínico. Aunque nunca se consideró filósofo, su obra influiría profundamente en el pensamiento del siglo XX, generando respuestas, críticas y desarrollos en autores como Michel Foucault, Jacques Lacan, Herbert Marcuse o Julia Kristeva. Así, Sigmund Freud fue hijo de su tiempo, pero también su gran transgresor. Nacido en una época en la que la razón era el estandarte del progreso, se atrevió a poner sobre la mesa que la razón no lo era todo.
que bajo la superficie de la conciencia yacían fuerzas mucho más poderosas, deseos reprimidos, traumas infantiles, pulsiones sexuales y fantasías prohibidas. El siglo XIX nos dio el vapor, la electricidad, la vacuna y la locomotora. Freud, en cambio, nos dio el inconsciente. Y con él, una nueva forma de entender la enfermedad mental, la cultura, los sueños, la infancia y, en última instancia, a nosotros mismos. Infancia y juventud. Nacido en la región de Moravia, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su nombre de nacimiento fue Sigismund Schomo Freud. Su familia era judía, de clase media, con raíces humildes pero ambiciones intelectuales. Su padre, Jacob Freud, era un comerciante de lana con 2 matrimonios anteriores, y su madre, Amalia, era 20 años menor que su esposo y tuvo una influencia emocional poderosa en su hijo primogénito. Desde pequeño, Freud fue tratado como alguien especial. Su madre lo llamaba Mein Goldene Sigi, mi pequeño dorado Sigi, y ese favoritismo afectivo pudo haber influido en la confianza intelectual que lo caracterizaría más adelante. Su entorno familiar era complejo, convivía con medio hermanos adultos, hijos del primer matrimonio de su padre, con los que tenía relaciones ambiguas. Por ejemplo, uno de sus medio hermanos tenía un hijo, es decir, un sobrino, que era mayor que él. Estos enredos familiares, que Freud luego analizaría en términos de conflicto, rivalidad y sexualidad latente, se convirtieron en material fértil para su teoría del complejo de Edipo. Es decir, incluso desde su infancia, el drama familiar y la ambivalencia afectiva lo rodeaban. Traslado a Viena. Cuando Freud tenía 4 años, su familia se trasladó a Viena en busca de mejores oportunidades. La capital imperial ofrecía un entorno más favorable para la educación y el crecimiento profesional. Aunque los judíos eran discriminados, podían, con talento y esfuerzo, ascender socialmente, sobre todo si se integraban al mundo académico o científico. En Viena, Freud ingresó al Leopoldstädter Kommunalrealgymnasium, donde rápidamente se destacó como alumno brillante. Aprendía con rapidez y mostraba un talento especial para las lenguas clásicas, especialmente el latín y el griego. También aprendió francés, inglés e incluso hebreo. Su formación humanista, sólida y rigurosa, le permitió más adelante escribir con claridad y profundidad, no solo textos científicos, sino también obras cargadas de cultura clásica y referencias literarias. Influencia paterna y materna. Jacob Freud, el padre, era culto pero resignado. Sus fracasos financieros lo convirtieron en un hombre melancólico, algo pasivo. Sin embargo, era lector de la Biblia y del Talmud y cultivaba un respeto casi reverencial por el conocimiento. En cambio, Amalia Freud era enérgica, ambiciosa y profundamente devota de su hijo. Freud creció entre estas dos fuerzas, la intelectualidad tranquila del padre y la pasión emocional de la madre. Esta dinámica, interpretada desde su propia teoría, puede verse como el primer laboratorio psíquico del pequeño Sigmund. Más tarde, en la interpretación de los sueños, Freud relataría un recuerdo infantil significativo, ver a su madre desnuda. No es menor que este recuerdo se considere una escena primaria, fundante, de sus observaciones sobre el deseo y el tabú. Vocación por el conocimiento. Desde joven, Freud soñaba con la fama. En una carta escrita a los 17 años, ya mencionaba su deseo de contribuir a la humanidad mediante el pensamiento. Dudó entre estudiar Derecho o Ciencias Naturales, pero finalmente eligió la medicina, aunque no con el objetivo de ejercer como médico clínico, sino para investigar los misterios del cuerpo y la mente. En 1873, ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Fue un alumno excepcional, aunque no el más rápido. Se tomó su tiempo para completar sus estudios porque prefería investigar y experimentar en laboratorios antes que simplemente aprobar exámenes. Se sumergió en el estudio de la neuroanatomía, la fisiología y la biología. Su gran referente en este periodo fue el fisiólogo Ernst Brücke, quien lo introdujo en una concepción mecanicista del cuerpo humano, todo tenía causas físicas, nada debía atribuirse a lo sobrenatural. Los inicios científicos. Freud comenzó su carrera científica como investigador del sistema nervioso. Estudió la estructura de las células nerviosas, trabajó con ranas y peces y publicó artículos sobre neurofisiología.
Este trabajo meticuloso y empírico forjó en él un respeto por el dato clínico, aunque más adelante tomaría un camino radicalmente distinto al de la neurología positivista. Sin embargo, las condiciones económicas de su familia le impidieron seguir por completo una carrera investigadora. Para poder casarse con Martha Bernays, su gran amor, necesitaba ingresos estables. Fue entonces cuando decidió ejercer como médico. Este giro hacia la clínica no significó un abandono de su interés por la mente humana. Al contrario, fue el primer paso hacia su gran descubrimiento, que el sufrimiento psíquico no siempre tiene una causa física visible, sino que muchas veces es la expresión simbólica de conflictos inconscientes. Viajes, descubrimientos y vocación psíquica. En 1885, Freud obtuvo una beca para estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot, especialista en histeria y en el uso de la hipnosis. Este viaje fue decisivo. En el Hospital de la Salpêtrière, vio cómo los síntomas corporales podían desencadenarse y desaparecer mediante la sugestión. Esto lo llevó a una conclusión revolucionaria: tal vez las dolencias físicas no siempre tienen causas físicas, sino que pueden tener raíces psíquicas. Charcot afirmaba que la histeria es una neurosis del sistema nervioso, pero Freud fue más allá, comenzó a sospechar que, detrás de los síntomas histéricos, había deseos, traumas y recuerdos reprimidos. Cuando volvió a Viena en 1886, Freud ya no era el mismo. Estaba convencido de que la clave de la enfermedad mental no se encontraba solo en el cerebro, sino también en la historia personal del paciente. Su interés se desplazó de la neurología a la psicología, y aunque muchos colegas lo miraban con desconfianza, él estaba decidido a seguir su camino. De médico a pionero del alma. Cuando Freud regresó de París en 1886, transformado por su experiencia con Charcot, trajo consigo una idea aún germinal pero poderosa: la mente podía enfermar. Y sus síntomas podían explicarse no solo a través del cuerpo, sino a partir de procesos psíquicos invisibles. Fue una noción radical. En una Viena aún dominada por el pensamiento médico positivista, Freud empezó a caminar por una senda que lo llevaría, poco a poco, a fundar una nueva ciencia: el psicoanálisis. El encuentro con Joseph Breuer y el caso Anna O. El primer paso hacia esta nueva psicología lo dio de la mano de su colega y mentor, Joseph Breuer. Breuer era un médico vienés respetado, de gran cultura, y amigo cercano de la familia Freud. Entre sus pacientes se encontraba una joven de 21 años llamada Berta Pappenheim, a quien Freud conoció indirectamente a través del relato de su tratamiento. Breuer la había atendido entre 1880 y 1882 por una serie de síntomas físicos y psíquicos extraños: parálisis, alucinaciones, mutismo, ataques de ansiedad. Lo extraordinario del caso, al que denominaron Anna O, para proteger su identidad, fue el método que Breuer usó para aliviarla: permitía que la paciente hablara libremente sobre sus recuerdos y emociones, y así, sus síntomas comenzaban a desaparecer. Berta misma lo llamó cura por la palabra. Freud quedó fascinado. En 1895, publicó junto a Breuer Estudios sobre la histeria, una obra que sentó las bases teóricas del psicoanálisis. En ella, afirmaban que los síntomas histéricos eran formaciones simbólicas: el cuerpo hablaba lo que la conciencia no podía decir. La represión de emociones, sobre todo de deseos inaceptables, llevaba a su retorno disfrazado en forma de síntomas. Del hipnotismo a la asociación libre. Al principio, Freud utilizó la hipnosis para hacer aflorar los recuerdos reprimidos de sus pacientes. Siguiendo la influencia de Charcot y Breuer, consideraba que, al llevar al paciente a un estado de trance, se podía acceder al contenido oculto de su mente. Sin embargo, pronto abandonó esta técnica. No todos los pacientes eran susceptibles a la hipnosis, y el control del terapeuta sobre el proceso era demasiado grande. Buscando un método más riguroso y autónomo, Freud desarrolló lo que llamó asociación libre. Pedía al paciente que dijera todo lo que se le viniera a la mente, sin censura ni filtro. Bajo esta técnica, los lapsus, recuerdos, sueños y palabras espontáneas comenzaban a revelar estructuras profundas del pensamiento inconsciente. A través de la escucha atenta, Freud aprendió a interpretar lo que no se decía directamente: los silencios, los desvíos, las repeticiones. Este cambio metodológico fue crucial.
El psicoanálisis se convertiría así no en una técnica de sugestión, sino en una ciencia interpretativa del alma humana. El autoanálisis, Freud como su propio paciente. Durante esta etapa, Freud se sumergió en un proceso que marcaría su obra para siempre, el autoanálisis. Entre 1897 y 1900, se dedicó a explorar su propia mente con la misma rigurosidad que aplicaba a sus pacientes. Esta introspección profunda lo llevó a descubrir aspectos conflictivos de su propia infancia, sobre todo en relación con su padre, su madre y sus deseos reprimidos. Fue en este periodo cuando formuló una de sus ideas más polémicas y poderosas, el complejo de Edipo. Inspirado por la tragedia griega de Sófocles, Freud propuso que todo niño atraviesa una etapa en la que desea inconscientemente a su madre y compite con su padre. Este conflicto, reprimido por la censura moral y social, se convierte en la base de muchas neurosis adultas. El autoanálisis también le permitió comprender la estructura simbólica de los sueños, que no son meras imágenes sin sentido, sino expresiones disfrazadas de deseos inconscientes. Esta intuición se convertiría en el eje de su obra más influyente. La interpretación de los sueños. En 1900, Freud publicó Die Traumdeutung, La interpretación de los sueños, una obra monumental que marcó un antes y un después en la historia de la psicología. En este libro, presentó por primera vez de forma sistemática su teoría del inconsciente. Según Freud, los sueños son realizaciones alucinatorias de deseos reprimidos. No aparecen de forma directa, sino disfrazados mediante mecanismos como la condensación, fusión de varios elementos en uno solo, el desplazamiento, cambio de foco emocional y la simbolización. Representación de un deseo por otro objeto. El sueño es, en esencia, una narrativa en clave que el psicoanalista debe aprender a descifrar. Freud aplicó esta teoría a numerosos sueños propios y ajenos, pero el más emblemático fue el llamado sueño de la inyección de Irma, en el cual analizó minuciosamente los símbolos, recuerdos y emociones que lo componían. Este ejercicio le permitió demostrar que incluso el contenido más absurdo o banal del sueño tenía un sentido profundo. Aunque al principio la interpretación de los sueños fue ignorada por la comunidad científica, con el tiempo se convirtió en una obra fundacional. No solo transformó la comprensión de los sueños, sino que propuso, de forma revolucionaria, que buena parte de nuestra vida mental se escapa a la conciencia. Resistencia y soledad. Durante estos años, Freud trabajó en relativo aislamiento. La mayoría de sus colegas médicos lo consideraban poco riguroso, excesivamente especulativo o directamente charlatán. La idea de que los síntomas físicos podían tener causas sexuales reprimidas resultaba escandalosa para la mentalidad de la época. Además, Freud se enfrentó al desafío de que no podía verificar sus teorías mediante métodos experimentales tradicionales. Su ciencia del inconsciente se basaba en la escucha clínica, la interpretación simbólica y el análisis de la historia subjetiva del paciente, lo cual la alejaba de la medicina positivista. Pese a todo, Freud persistió. Convencido de la solidez de sus observaciones, comenzó a escribir una serie de textos teóricos y clínicos que desarrollarían aún más sus ideas. Entre ellos se destacan Psicopatología de la vida cotidiana 1901 y El chiste y su relación con el inconsciente 1905, en los cuales analizaba cómo los errores, lapsus, bromas y actos fallidos también revelaban el funcionamiento del inconsciente. Del médico al fundador de un movimiento. En esta etapa, Freud dejó de ser simplemente un médico para convertirse en el fundador de una nueva disciplina, el psicoanálisis. Su consulta privada en Viena comenzó a recibir pacientes de todas partes, atraídos por el rumor de su método innovador. Y aunque aún carecía de discípulos formales, Freud estaba gestando algo más grande que una teoría individual, una escuela de pensamiento. La soledad inicial pronto daría paso a la creación de un círculo de seguidores, algunos de los cuales se convertirían en figuras clave del psicoanálisis. Pero antes de que eso ocurriera, Freud tuvo que luchar contra la incomprensión, la burla y el escepticismo de sus contemporáneos. Como todo pionero, fue primero ignorado, luego ridiculizado y, finalmente, aceptado. En esta etapa, forjó no solo las herramientas teóricas del psicoanálisis, sino también el carácter de quien está dispuesto a cuestionar los fundamentos mismos de la cultura y la conciencia. El nacimiento del psicoanálisis.
A comienzos del siglo XX, Freud ya no era un simple médico vienés con ideas excéntricas, sino un pensador radical que estaba gestando una revolución silenciosa. Su método terapéutico, su teoría del inconsciente y su análisis de los sueños comenzaban a atraer la atención de algunos jóvenes intelectuales, mientras que la comunidad científica lo recibía con escepticismo y desprecio. En ese clima de tensión y transformación, nacería el psicoanálisis como movimiento. Primer círculo de discípulos. A medida que Freud publicaba sus obras, comenzaron a acercarse a él médicos y psicólogos interesados en sus ideas. Entre los primeros discípulos se encontraban Wilhelm Stekel, Alfred Adler, Otto Rank y, más tarde, Carl Gustav Jung. Aunque todos ellos provenían de tradiciones y contextos distintos, compartían el entusiasmo por una nueva comprensión de la mente. En 1902, Freud organizó un grupo de discusión en su casa de Viena. Se reunían semanalmente los miércoles por la noche para debatir sus ideas. A esta reunión la llamaron informalmente la Psychologische Mittwochgesellschaft, Sociedad Psicológica de los Miércoles. Así nació el primer círculo psicoanalítico. Las reuniones eran intensas. Freud leía fragmentos de sus manuscritos, comentaba casos clínicos y discutía los conceptos fundamentales de su teoría. La figura de Freud era central, era respetado, casi venerado. A medida que el grupo crecía, también lo hacía la necesidad de formalizar su existencia. La Asociación Psicoanalítica Internacional. En 1908, durante un congreso celebrado en Salzburgo, se fundó oficialmente la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, con Freud como líder indiscutido. Este fue un paso clave en la institucionalización del psicoanálisis. Por primera vez, el movimiento tenía una estructura, reglas, publicaciones periódicas y un núcleo de seguidores organizados. Ese mismo año se celebró el primer Congreso Psicoanalítico Internacional en Salzburgo. Fue un evento modesto, pero significativo. Freud vio reunidos a discípulos de varios países, lo que confirmaba que sus ideas estaban cruzando fronteras. Con la expansión del movimiento, también llegaron las tensiones. Las diferencias teóricas comenzaron a surgir entre los miembros del grupo, sobre todo en relación con la centralidad de la sexualidad en la teoría freudiana. La ruptura con Adler y Jung. Alfred Adler fue uno de los primeros en cuestionar abiertamente a Freud. Si bien valoraba sus descubrimientos sobre el inconsciente, difería profundamente en cuanto a la causa de los trastornos neuróticos. Para Adler, la clave no era la represión sexual, sino el complejo de inferioridad y la voluntad de poder. En 1911, se separó del grupo y fundó la psicología individual. Más dolorosa fue la ruptura con Carl Gustav Jung. Freud veía en Jung al heredero natural del psicoanálisis. Era joven, carismático, suizo, y por lo tanto fuera del mundo judío vienés, lo que lo convertía en una figura ideal para expandir el movimiento. Sin embargo, las diferencias entre ambos eran profundas. Jung rechazaba la omnipresencia del deseo sexual en la teoría freudiana y proponía en cambio una psicología más espiritual, simbólica y universal. Su noción del inconsciente colectivo se alejaba de la visión freudiana centrada en el conflicto personal y la represión. En 1914, la ruptura fue definitiva. Jung abandonó la IPA y fundó su propia escuela, la psicología analítica. Freud sufrió el golpe como una traición personal. Años más tarde, escribiría, los grandes hombres deben soportar grandes rupturas. Estas separaciones mostraron que el psicoanálisis ya no era solo una teoría, sino un campo en disputa. Y Freud, aunque seguía siendo su figura central, debía enfrentar el desafío de consolidar su liderazgo frente a crecientes divergencias. Ampliación de la teoría, más allá de la neurosis. Mientras lidiaba con disputas internas, Freud continuaba profundizando su teoría. En esta etapa, amplió su marco conceptual para explicar no solo las neurosis, sino también la estructura general del aparato psíquico y el desarrollo humano. En 3 ensayos sobre teoría sexual 1905, Freud presentó una concepción revolucionaria de la sexualidad infantil. Afirmó que los niños tienen una vida pulsional activa desde los primeros años y que el desarrollo psíquico está marcado por etapas, oral, anal, fálica, latencia, genital. Esta idea, escandalosa en su tiempo, desafiaba la visión tradicional que consideraba a los niños como seres asexuados.
Además, Freud desarrolló el concepto de transferencia, la tendencia del paciente a repetir en la relación con el analista los afectos y vínculos inconscientes del pasado. Esta dinámica, que al principio fue un obstáculo en la terapia, se transformó en una herramienta central del tratamiento. La transferencia permitía revivir los conflictos inconscientes y resolverlos en el presente. Freud también comenzó a analizar fenómenos colectivos y culturales. En Tótem y Tabú 1913, exploró la relación entre el psicoanálisis y la antropología, sugiriendo que los mitos, religiones y normas sociales tienen raíces inconscientes similares a las de las neurosis individuales. Fue uno de los primeros intentos de aplicar el psicoanálisis fuera del consultorio, a la historia y la cultura. Psicoanálisis en tiempos de guerra. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, afectó profundamente a Europa y también al psicoanálisis. Muchos discípulos fueron movilizados, y Freud vivió en carne propia las penurias de la guerra, escasez de alimentos, cortes de gas y pobreza. Durante esos años, Freud trabajó en textos breves pero significativos. Entre ellos destaca Introducción al Narcisismo 1914, donde exploró cómo la libido puede retirarse del mundo externo y replegarse sobre el yo, provocando estados como la melancolía, la psicosis o el narcisismo patológico. La guerra también lo llevó a cuestionar su visión optimista del progreso humano. El enfrentamiento brutal entre naciones civilizadas le mostró que, bajo la superficie racional del hombre moderno, yacía una pulsión destructiva que el psicoanálisis apenas comenzaba a entender. Este malestar se intensificaría en los años siguientes y daría lugar a una de sus obras más sombrías, Más allá del principio del placer 1920, donde introduce el concepto de pulsión de muerte. El legado toma forma. Hacia el final de esta etapa, el psicoanálisis ya era un movimiento internacional. Había centros en Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Freud, aunque envejecido y con problemas de salud, comenzaba a luchar contra un cáncer en el paladar, seguía escribiendo, analizando pacientes y formando discípulos. Su obra comenzaba a influir más allá del ámbito médico. Filósofos, artistas, escritores y pedagogos leían a Freud con interés. El psicoanálisis se convertía no solo en una teoría terapéutica, sino en una lente para mirar al ser humano, sus pasiones, contradicciones, sueños, cultura y lenguaje. Freud había dado forma a un saber nuevo. Había revelado que la conciencia no es dueña de sí misma, que el yo es una construcción frágil, y que la verdad de nuestros actos se encuentra muchas veces en lo que no recordamos, no entendemos o no queremos saber. El nacimiento del psicoanálisis fue, en realidad, el nacimiento de una nueva imagen del ser humano, menos racional, más conflictiva, pero también más profunda. Freud y el malestar de la civilización. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Freud se enfrentó no solo a la devastación de Europa, sino también al colapso de muchas de sus certezas. La guerra, la violencia, el sufrimiento colectivo y el recrudecimiento de los impulsos destructivos lo obligaron a repensar sus teorías más fundamentales. A partir de 1920, Freud comenzó a mirar al ser humano no solo como un ser impulsado por el deseo, sino como una criatura atravesada por la pulsión de destrucción. Fue el inicio de su etapa más filosófica y oscura. Más allá del principio del placer. Hasta entonces, Freud había sostenido que las acciones humanas estaban guiadas por el principio del placer, la tendencia del aparato psíquico a evitar el dolor y buscar el goce. Sin embargo, en Más allá del principio del placer 1920, propuso que había algo más profundo que no respondía a esa lógica, una compulsión a la repetición, una tendencia a volver a situaciones dolorosas, incluso traumáticas. ¿Cómo podía explicarse esta contradicción? Freud postuló entonces la existencia de una nueva dualidad pulsional, por un lado, las pulsiones de vida, eros, que buscan unir, crear, conservar, y por otro, las pulsiones de muerte, tánatos, que tienden a la disolución, la agresión y el retorno al estado inorgánico. Esta idea transformó radicalmente su teoría. El ser humano ya no era simplemente un buscador de placer, sino un campo de batalla entre fuerzas opuestas, una tensión permanente entre amor y odio, deseo y destrucción, vida y muerte. La guerra mundial había mostrado que el progreso cultural no elimina lo salvaje, sino que a menudo lo enmascara o lo canaliza hacia nuevas formas de violencia. El yo y el ello, una nueva topografía de la mente.
En 1923, Freud publicó El yo y el ello, obra en la que redefinió la estructura del aparato psíquico. Hasta ese momento, hablaba en términos de consciente, preconsciente e inconsciente. Pero ahora introdujo tres nuevas instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello, das es la reserva de las pulsiones, lo irracional, lo inconsciente, lo primitivo. No conoce reglas ni moral, solo busca satisfacción inmediata. El yo, das es la instancia que media entre el ello, la realidad y las exigencias del superyo. Está parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Es frágil, constantemente amenazado. El superyo, das es la internalización de la autoridad, las normas, la culpa. Surge del complejo de Edipo y representa la voz moral que castiga y controla al yo. Esta nueva topografía mostraba que la mente humana era un campo de tensiones. El yo debía lidiar con los impulsos del ello, las demandas del superyo y las restricciones de la realidad. En palabras de Freud, el yo no es dueño en su propia casa. Esta concepción tripartita del aparato psíquico permitió a Freud explicar fenómenos como la represión, la culpa neurótica, la angustia y la formación de síntomas con mayor profundidad. Y también reflejaba su visión más pesimista del ser humano, dividido, en conflicto, sin una armonía interior posible. El malestar en la cultura. En 1930, Freud publicó una de sus obras más influyentes, El malestar en la cultura, das Unbehagen in der Kultur. Allí abordó un tema central: ¿por qué los seres humanos, incluso en sociedades desarrolladas, son profundamente infelices? La respuesta de Freud fue demoledora: la cultura, en su intento de reprimir las pulsiones destructivas y sexuales del individuo, genera inevitablemente un malestar psíquico. Para vivir en sociedad, debemos sacrificar buena parte de nuestros deseos más intensos. Renunciamos a la violencia, al incesto, al goce ilimitado. A cambio, obtenemos seguridad, estabilidad y pertenencia. Pero ese pacto tiene un precio. Las pulsiones reprimidas no desaparecen, se transforman en neurosis, en sentimientos de culpa, en hostilidad hacia uno mismo. El superyo, que encarna la autoridad interiorizada, se vuelve cada vez más severo, castigando incluso los pensamientos. Cuanto más civilizada es una sociedad, más fuerte es el superyo, y por tanto, más culpables se sienten sus individuos. Freud afirmó que el ser humano está condenado a un conflicto irresoluble. Lo que necesita para vivir plenamente, el goce, es lo mismo que la sociedad le prohíbe para mantener el orden. La cultura civiliza, pero también enferma. Psicoanálisis aplicado, religión, arte y sociedad. En esta etapa final, Freud amplió aún más el alcance del psicoanálisis. Aplicó su teoría no solo a los individuos, sino a fenómenos colectivos. La religión, por ejemplo, fue objeto de un análisis implacable. En El porvenir de una ilusión 1927, sostuvo que las religiones son construcciones defensivas, ilusiones necesarias para calmar la angustia existencial. El miedo a la muerte y la impotencia ante la naturaleza. Son proyecciones del padre ideal, que otorgan consuelo pero a costa de la autonomía psíquica. El arte, en cambio, fue visto como una sublación, una forma de canalizar los deseos reprimidos en producciones socialmente aceptables. El artista, decía Freud, es un neurótico que ha encontrado una vía creativa para sus conflictos internos. En obras como El Moisés de Miguel Ángel o sus estudios sobre Leonardo da Vinci, Freud mostró cómo el inconsciente se expresa en el genio creador. También analizó la política y los movimientos de masas. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo 1921, explicó cómo los individuos, al formar parte de un colectivo, suspenden su juicio crítico, regresan a una posición infantil y se someten al líder como si fuera una figura parental. La masa, según Freud, no piensa, ama y obedece. Este texto anticipó, de forma inquietante, el ascenso de los totalitarismos en Europa. Vejez, enfermedad y resistencia. Mientras formulaba estas ideas, Freud atravesaba una etapa personal difícil. En 1923, fue diagnosticado con cáncer en el paladar. A lo largo de los siguientes 16 años, se sometió a más de 30 cirugías, muchas de ellas dolorosas y peligrosas. A pesar de todo, siguió trabajando incansablemente. Su resistencia al sufrimiento fue notable.
Usaba una prótesis para hablar, soportaba el dolor físico y continuaba escribiendo con claridad y profundidad. Sabía que su tiempo era limitado, y quiso dejar todo lo que pudiera en orden. En esos años, también formó una intensa relación intelectual con su hija Anna Freud, quien se convirtió en una figura central del psicoanálisis infantil. Freud encontraba en ella no solo una discípula brillante, sino también un sostén afectivo en medio de su aislamiento. La amenaza nazi y el exilio. En 1933, los nazis llegaron al poder en Alemania. Pronto comenzaron a perseguir a intelectuales judíos y a censurar obras consideradas subversivas. Los libros de Freud fueron quemados públicamente. En una de esas ceremonias, un cartel anunciaba, contra la corrupción del alma. Contra la escuela judía del psicoanálisis. En 1938, Hitler anexó Austria al Reich. Freud, que aún vivía en Viena, fue interrogado por la Gestapo. Sus hermanas fueron perseguidas. Gracias a la intervención de amigos y a la presión internacional, logró escapar a Londres con su familia. Antes de partir, firmó un documento en el que afirmaba no haber sido maltratado por las autoridades nazis. Añadió irónicamente, puedo recomendar calurosamente a la Gestapo. En Londres, vivió poco más de un año. En septiembre de 1939, tras una larga agonía, Freud pidió a su médico que le administrara morfina para morir sin dolor. Tenía 83 años. Murió el 23 de septiembre, rodeado por sus seres queridos y con una vida entera consagrada a una sola pasión, entender el alma humana. Legado, impacto y críticas contemporáneas. La muerte de Sigmund Freud en 1939 no significó el fin de su influencia, sino el inicio de una transformación global de su pensamiento. El psicoanálisis se expandió por Europa, América y otras partes del mundo, y dejó huellas profundas no solo en la psicología, sino también en la filosofía, el arte, la literatura, la política, la educación y la cultura de masas. Sin embargo, con la expansión vinieron también las disputas internas, las reinterpretaciones y las críticas, algunas de ellas demoledoras. Freud no dejó una escuela cerrada, sino una semilla abierta al debate eterno. El psicoanálisis en el mundo. Después del exilio de Freud a Londres, muchos psicoanalistas vieneses y alemanes huyeron a países como Estados Unidos, Argentina y Francia. En América, el psicoanálisis tomó una forma más pragmática y adaptada al modelo médico, se acentuó la figura del yo y se diluyó, en parte, la radicalidad original de Freud. Figuras como Heinz Hartmann, Erik Erikson y Karen Horney promovieron una versión más optimista del psicoanálisis, centrada en la adaptación y el desarrollo del ego. En América Latina, especialmente en Argentina y Brasil, el freudismo echó raíces profundas en el pensamiento cultural e intelectual. En Buenos Aires, el psicoanálisis llegó a ser considerado casi una segunda lengua. Autores como José Blecher, Armando Bauleo y León Greenberg integraron el psicoanálisis con el marxismo, la pedagogía y la clínica social. En Francia, en cambio, el psicoanálisis tomó un giro filosófico radical gracias a la figura de Jacques Lacan, quien proclamó un retorno a Freud. Lacan rescató la dimensión lingüística del inconsciente y reinterpretó la obra freudiana desde la lingüística estructural, la filosofía hegeliana y el surrealismo. Su célebre fórmula, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, abrió nuevas puertas a la teoría del sujeto en el siglo XX. Freud en la filosofía. Ningún filósofo serio del siglo XX pudo ignorar a Freud. Para muchos, su obra significó una ruptura tan decisiva como la de Copérnico o Darwin, ya no podíamos concebir al sujeto como transparente para sí mismo. El yo, decía Freud, no es el amo de su casa, somos hablados por deseos que no controlamos y que se ocultan bajo capas de represión y síntoma. Pensadores como Herbert Marcuse integraron a Freud con Marx, en un intento por explicar cómo la represión sexual servía para sostener estructuras de poder. Michel Foucault, en cambio, criticó al psicoanálisis por haber contribuido al dispositivo moderno de control de los cuerpos y los deseos. Según Foucault, el psicoanálisis no liberó al sujeto, sino que lo atrapó en una nueva forma de confesión perpetua. Paul Ricoeur, filósofo hermenéutico, agrupó a Freud junto a Marx y Nietzsche bajo el rótulo de maestros de la sospecha. Según él, estos pensadores introdujeron una actitud de desconfianza hacia la conciencia,
revelaron que lo que creemos verdadero sobre nosotros mismos es muchas veces una ilusión o un encubrimiento. Freud, por tanto, no solo fundó una escuela terapéutica, fundó un estilo de pensamiento, una manera de leer al ser humano como un enigma, como una ficción que siempre oculta algo más. Influencia en la literatura y el arte. La literatura moderna sería inconcebible sin el psicoanálisis. Autores como Thomas Mann, Franz Kafka, Virginia Woolf, Italo Svevo o Marcel Proust exploraron la vida interior con una profundidad influida, directa o indirectamente, por Freud. Los temas del inconsciente, la represión, el deseo y el sueño penetraron la ficción con fuerza inédita. El cine, desde sus inicios, también bebió de Freud. Películas de Alfred Hitchcock, Luis Buñuel o David Lynch tienen una estructura onírica y simbólica que remite al inconsciente freudiano. El sueño cinematográfico se convirtió en una vía para expresar lo reprimido, lo inquietante, lo sexual, lo infantil. En las artes plásticas, el surrealismo, movimiento impulsado por André Breton y Salvador Dalí, encontró en Freud una justificación para liberar la imaginación de las cadenas racionales. El automatismo, la asociación libre y el collage visual eran técnicas para acceder al inconsciente creador. Freud no fue un artista, pero le devolvió al arte su estatuto de verdad. En sus obras, los artistas dicen, a su modo, lo que la ciencia no puede expresar. Críticas a Freud. La figura de Freud ha sido objeto de duras críticas. Algunas provienen del campo científico, otras del filosófico, feminista o político. Desde la psicología experimental, se le ha reprochado a Freud la falta de verificabilidad empírica de sus teorías. El psicoanálisis, dicen sus detractores, no cumple con los criterios de falsación de Karl Popper, ninguna experiencia puede probar que el inconsciente no existe, por lo tanto, se trata de una teoría dogmática. En ese sentido, algunos lo acusan de pseudociencia. Desde el feminismo, figuras como Simone de Beauvoir, Kate Millett o Luce Irigaray han criticado la visión patriarcal que Freud tenía del desarrollo psíquico femenino. La famosa teoría de la envidia del pene fue interpretada como una proyección masculina de superioridad sexual. Si bien algunas psicoanalistas feministas, como Nancy Chodorow o Julia Kristeva, han intentado reconciliar el psicoanálisis con el feminismo, la tensión sigue vigente. Desde la filosofía, especialmente la analítica, se le acusa a Freud de usar un lenguaje ambiguo y de construir sistemas autorreferenciales. Wittgenstein, por ejemplo, decía que Freud no descubría nada, sino que ofrecía metáforas seductoras, cuentos explicativos. También desde la ética se le ha criticado el pesimismo antropológico. Su visión del ser humano como un ente dominado por pulsiones irracionales ha sido vista como reductora o desmoralizante. ¿Dónde queda la libertad, la responsabilidad, la creación de sentido? A pesar de todas estas críticas, muchas de ellas legítimas, el pensamiento freudiano resiste, no como dogma, sino como provocación permanente. Su legado sigue generando debates porque toca una verdad incómoda, no somos transparentes para nosotros mismos. El psicoanálisis hoy. En la actualidad, el psicoanálisis ya no ocupa el lugar central que tenía a mediados del siglo XX, pero sigue vivo en múltiples formas. En el ámbito clínico, convive con otras corrientes como la terapia cognitivo-conductual, el humanismo o la neurociencia, pero mantiene su enfoque único en la palabra, el deseo y la historia subjetiva. En Francia, Argentina y Brasil sigue teniendo una presencia fuerte tanto en consultorios como en universidades. En Estados Unidos, aunque perdió influencia académica, ha dado lugar a nuevas formas clínicas como el psicoanálisis relacional o intersubjetivo. En el arte, la cultura pop y la crítica cultural, los conceptos freudianos siguen nutriendo narrativas y simbolismos. Además, muchos conceptos freudianos, inconsciente, represión, pulsión, complejo de Edipo, trauma, narcisismo, han ingresado al lenguaje cotidiano. Incluso quienes nunca han leído a Freud usan sus ideas sin saberlo. Freud no fundó solo una teoría, fundó un vocabulario para pensar el sufrimiento humano, un método para escuchar lo que no se dice, y una ética del desvío, de lo no obvio, de lo escondido. Una herencia ambigua pero inevitable. La figura de Sigmund Freud está hecha de contrastes, científico y literato, racionalista y místico, terapeuta y filósofo, judío laico y crítico de la religión. Su obra no ofrece certezas, sino una caja de herramientas para pensar lo que no se ve. Su estilo,
a veces especulativo, a veces clínico, sigue fascinando por su capacidad para narrar lo íntimo como si fuera un mito. Quizás su mayor aporte no fue haber descubierto el inconsciente, sino haberle dado un lenguaje. Hizo posible que el sufrimiento psíquico hablara y que las palabras tuvieran el poder de transformar. Su método, basado en la escucha, en la asociación libre, en el respeto por la singularidad del deseo, sigue siendo una apuesta ética en tiempos de diagnósticos rápidos y soluciones químicas. Freud no nos ofreció una salvación, sino una pregunta: ¿quién eres tú, cuando nadie te ve, cuando sueñas, cuando repites, cuando amas, cuando odias sin saber por qué? Esa pregunta sigue abierta. Y mientras haya quien la formule, el legado de Freud continuará. Freud, el hombre que nos enseñó a dudar de nosotros mismos. ¿Qué queda de Freud en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene seguir leyendo a un médico vienés nacido en el siglo XIX, cuyas teorías fueron escritas en un contexto cultural, científico y político tan distinto al nuestro? La respuesta no es simple, pero es necesaria. Freud no solo inauguró un campo terapéutico, ni se limitó a explorar las patologías mentales. Lo que Freud hizo, y esto es lo que aún lo vuelve insoslayable, fue cambiar la forma en que el ser humano se piensa a sí mismo. Antes de Freud, el yo era considerado dueño de su voluntad, amo de sus decisiones, señor de su conciencia. Después de Freud, el yo quedó relativizado, fragmentado, invadido por fuerzas internas que no controla. El inconsciente, ese descubrimiento inquietante, vino a decirnos que nuestra racionalidad es apenas la punta del iceberg. Freud nos enseñó a mirar donde no queremos mirar, en el lapsus, en el sueño, en la neurosis, en el trauma infantil, en lo reprimido. Nos recordó que lo que callamos no desaparece, sino que se transforma, retorna, se expresa en síntomas. Nos mostró que cada individuo es un enigma, una novela, una herida abierta que necesita ser escuchada con atención, sin juzgar, sin apresurar conclusiones. Hoy, en un mundo obsesionado con la velocidad, la productividad y el rendimiento, el psicoanálisis freudiano sigue siendo una forma de resistencia. Frente a la lógica del arreglar rápido y del positivismo emocional, Freud propone un método lento, incómodo, pero profundamente humano: hablar, escuchar, interpretar. Ir más allá de lo evidente. Explorar lo que no se dice. Sí, Freud fue hijo de su tiempo. Cometió errores. Fue limitado por sus prejuicios. Algunas de sus ideas han sido superadas, otras matizadas, muchas discutidas. Pero su pensamiento no está muerto. Al contrario, sigue generando debate, sigue provocando, sigue inspirando a quienes se atreven a hacerse preguntas difíciles. Tal vez el mayor homenaje que podemos hacerle a Freud no sea repetir sus teorías al pie de la letra, sino encarnar su actitud, la curiosidad inagotable por el alma humana, la voluntad de comprender lo incomprensible. El coraje de escuchar lo que el mundo quiere silenciar. Freud no buscó crear una doctrina cerrada. Fundó una herencia inquieta. Y en esa herencia sigue latiendo una verdad incómoda pero necesaria, que el ser humano es, ante todo, un misterio para sí mismo.